Juan Carlos, yo no había entendido que tenía que leer eso. Yo leí fue el texto de Hart solamente. Ah, Sí, creo que él no nos ha mandado a leer ese todavía. No. qué raro, porque él me dijo, por ahora, lo que les he recomendado leer a ellos son las primeras 21 páginas del texto, lectura del concepto del derecho de Herbert Hart, y después les pondré a leer las primeras 37 del libro Curso de Teoría del Derecho de Gregorio Especies Barba. Ok. Bueno, entonces no importa. De pronto, mañana sí nos toca eso, porque mañana tenemos clase, entonces, pero Bueno, podemos ir ambientándonos, nos encanta la idea, o sea, y tener tu visión, o sea, nos ayuda mucho. bueno, pues no va a hacer el resumen directamente, pues porque si no han leído no tiene mucho propósito hacer el resumen, pero sí entonces hagamos un paneo de la lectura general, como para que se hagan una idea y para que cuando se acerquen a ella, como que sea más ameno. El doctor me pidió que hiciera énfasis en el tema del derecho natural y positivo. Y porque él me dijo que se iban a centrar más en el enfoque práctico. Entonces, pues antes, bueno, hacemos una referencia al concepto de derecho porque al final del día, en esa misma lectura es una referencia, como que al final de la lectura está como todas esas corrientes del derecho que son como tantas. Entonces voy a intentar como centrarme más que todo en eso para que eso el profesor pueda profundizarlo y ustedes ya tengan como unas bases un poco más claras que yo creo que a veces es un poco confuso. Entonces, vamos a colocar los títulos. Saquen la lectura. A ver, ¿ni que la tienen? Ni que la tienen, me imagino. Bueno, no importa. Entonces, a ver. Un momentico. Pues, rayo Liliana. Vale. Pero entonces, en esas clases que solo han leído eso hasta ahora. Ok, solo han leído esa lectura. Bueno, han estado de buenas. Los de grupo sí lo han tenido cargadito. Juan, y en la clase pasada un compañero tuvo una pregunta sobre filosofía y derecho y el doctor Polo no es exactamente dijo que te preguntáramos porque tú también estudias filosofía. Yo creo que él preguntó, no estoy segura, que si desde el punto de vista filosófico habían llegado como un acuerdo del concepto de derecho actualmente, o sea, creo que fue esa la pregunta. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña cuña a nuestras carreras de humanidades y era lo que les contaba otra vez sobre los debates definicionales. No olviden, muchachos, y precisamente vamos a usar esa pregunta como para hablarles específicamente pues, de la lectura, que pues, la lectura se llama el concepto de derecho, entonces como que pues, es más de una buena idea de lo que van a ver. Pero también, vamos a ver. Entonces, lo primero que quiero que saquen, como les había dicho, es los elementos principales de la lectura, ¿cierto? Entonces, hay un sumario aquí al final, al principio de la lectura que te dice el concepto de derecho, el derecho como sistema normativo, validez, eficacia y justicia, ¿cierto? Entonces, la lectura hace algo curioso y es que a partir de esos tres conceptos, a partir de esos tres ideales, principios, llamémoslo mejor, validez, eficacia y justicia se encarga de hacer una distinción entre las diferentes corrientes del derecho. Entonces, ustedes van a encontrar que constantemente les van a hablar que hay derecho natural, que hay derecho positivo, que existe la corriente realista del derecho, y bueno, hay otras subcorrientes, como por ejemplo el, el derecho marxista, también encuentran como el derecho neoconstitucionalista, el derecho constitucionalista, bueno, hay un montón de corrientes del derecho que tienen diferentes perspectivas. Esta lectura es muy buena para hacer ese acercamiento como a partir de cuáles son los elementos fundamentales del derecho. Entonces, pues como vimos con la lectura anterior con Hart, siempre va a haber esta dificultad para definir las cosas. Entonces, esa idea de acuerdo me gusta mucho porque plantea la manera en que trabajamos en términos científicos, ¿cierto? Como que no olvidemos que si bien la construcción de la ciencia del derecho es cuestionable en la medida en que pues, lo que tenemos enfrente no es lo mismo que una ciencia natural, pues sí es cierto que sí podemos producir un cierto conocimiento científico respecto al derecho. Entonces, yo quiero hacerles la pregunta, cuando ustedes piensan en ciencia, ¿en qué piensan? Hagamos un cuadro sinóptico. Si yo les pregunto, muchachos, ¿qué es ciencia? ¿Ustedes qué piensan?
¿Puedes repetir, porfa? Cuando yo les pregunto qué es ciencia, ¿ustedes en qué piensan? O yo les digo, no, eso es científico, ¿en qué piensan? Metodología. ¿En qué más? María Paula, ¿en qué piensas cuando piensas en ciencia? De pronto en observación y experimentación. Andrea, queriendo gato, cuéntame, ¿en qué piensas cuando piensas en ciencia? Andrea se fue. Bueno, no importa. Juan Sebastián Ramírez, si no estoy mal. ¿En qué piensas cuando piensas en ciencia? Pues no sé, yo también lo relaciono mucho con el método científico. Por ejemplo, les pregunto, ¿ustedes creen que la ciencia se hace respecto a qué? ¿Sobre qué cosas hacemos ciencia? Observar los objetos físicos. Listo. ¿Y solamente objetos? O sea, por ejemplo, o bueno, ¿qué entendemos cuando hablamos de objetos, no? Como que eso es importante. Porque De pronto entonces... también los fenómenos naturales. Bien, perfecto. Listo. Entonces aquí tenemos los elementos más importantes que necesitamos cuando pensamos en ciencia. Entonces resulta que hay un epistemólogo. La epistemología, muchachos, es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar la manera en que se puede producir conocimiento científico. Sí, eso es importante. Cuando lleguen a hermenéutica, cuando vengan a la profe Liliana, ella va a usar mucho esa palabra, entonces quiero que de una vez ya se hagan una idea de qué es la epistemología. Es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar cómo es posible el conocimiento científico. Entonces, resulta que un gran epistemólogo, Mario Bunge, escribió un librito sobre la ciencia, muy simple, muy bueno, y él dijo de una manera muy reduccionista, porque al final del día es muy reduccionista, que la ciencia son dos cosas, una metodología más un objeto. Entonces, cuando hablamos de ciencia, inevitablemente necesitamos pensar en algún método, en alguna forma de hacer la ciencia y en algún objeto. Es decir, la ciencia produce conocimiento respecto de objetos. Entonces, cuando nosotros decimos que algo es objetivo, que la ciencia es objetiva, no estamos diciendo que la ciencia esté libre de sesgos, ¿sí? No estamos diciendo que la ciencia esté libre de opiniones o de subjetividades, porque al final del día, pues la ciencia, ¿quién la hace? Pues los científicos. Los científicos que son seres humanos, personas con opiniones, con pensamientos, con lo que sea. Entonces, cuando decimos que la ciencia es objetiva, hacemos referencia a que sus predicados, sus producciones, lo que la ciencia produce, se refiere a objetos, se refiere a cosas. Y esos objetos, pues a veces son cosas palpables. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando eh, los etnólogos, que son esta rama de la biología que se encarga de hacer las clasificaciones de los seres vivos, o por ejemplo los biólogos que estudian la vida, o por ejemplo los geólogos que estudian la tierra, todas esas cosas son objetos. Pero si nos quedamos solamente con esa perspectiva, estaríamos dejando de lado otro tipo de objetos que no son tan tangibles o tan palpables o tan definibles como si lo pueden ser esos, que son lo que podemos llamar fenómenos. Entonces, dentro de los fenómenos que encontramos, pues encontramos, por ejemplo, el fenómeno social, que lo estudia quién, la sociología, el fenómeno psicológico, que lo estudia quién, la psicología. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta de que la ciencia siempre va a tener un objeto y siempre va a tener un método. Entonces, mientras que, por ejemplo, la psicología utiliza para producir ciencia primordialmente, no sé, el testimonio y la entrevista, otras ciencias, como por ejemplo la matemática, utilizan un método completamente distinto. Por ejemplo, la matemática utiliza la lógica, utiliza la inducción, la deducción, etc. Entonces, según Mario Bunge, necesitamos encontrar dos cosas para hablar de ciencia. Necesitamos un método y necesitamos un objeto. Entonces, cuando nos preguntamos por el derecho y la validez del derecho como ciencia, pues entonces resulta fundamental preguntarnos como, bueno, ¿es posible una ciencia del derecho? Y en ese orden de ideas, pues significaría que tiene que haber qué. ¿Qué les dije que compone la ciencia? Un método y un objeto.
Y en el caso de la ciencia del derecho, ¿ustedes cuáles dirían que podrían ser los métodos en los que hacemos ciencia? Aquí sí les toca adivinar, sí, como que aquí ustedes no tienen ni idea, entonces no se van a equivocar. El derecho procesal sería el método y el objeto, las normas. Ok, es una postura interesante, pero no exactamente, porque es que resulta que el derecho procesal sería más bien el objeto, ¿sí? Como que dentro del derecho procesal, y ahí es donde empezamos a ver los problemas definicionales del derecho, que ustedes van a ver en la lectura. En la lectura les van a hablar de que hay diferentes componentes a la palabra derecho. Entonces, hay una visión emotiva, cuando la gente dice como, es que no hay derecho, o cuando la gente dice, por ejemplo, es que yo tengo derecho a que me des esta cosa, o cuando las personas dicen, por ejemplo, es que es un derecho consagrado en la Constitución que se debe presumir la buena fe. Entonces, todas esas cosas son acepciones de la palabra derecho, y todo eso significa derecho, sí, como que al final del día nadie te va a decir, no, estás hablando mal. Pero mientras que cuando alguien dice no hay derecho, está haciendo una referencia a esa dimensión valorativa del derecho, a esa dimensión axiológica del derecho, en el sentido de que cuando hablamos de axiología, hablamos de valores, ¿sí? Hablamos de axiomas, hablamos de esos elementos fundamentales. Entonces, el derecho tiene axiomas, ¿sí? El derecho tiene un componente valorativo porque el componente valorativo por antonomasia del derecho es la justicia. Entonces, cuando uno dice es que no hay derecho, uno dice es que no hay justicia. Uno se va dando cuenta ahí de que hay sinónimos de la palabra derecho. Entonces, por ejemplo, ustedes que están en civil personas, cuando yo digo es que yo tengo derecho a, a un nombre, por ejemplo, o yo tengo derecho a que me den alimentos mis padres, ¿sí? Yo todavía tengo derecho a que me den alimentos mis padres y ustedes también. Entonces, ahí estamos hablando de qué? De un derecho subjetivo, ¿sí? Significa un derecho que está en cabeza de alguien. Pero también hay derechos objetivos, que son, ¿qué? Las obligaciones. Entonces, cuando decimos es que tú tienes la obligación de pagarme, yo digo que mis papás tienen la obligación de pagarme los alimentos. Entonces, todas esas cosas son los derechos. Y precisamente es necesario encontrar un punto de partida. ¿Sí? Como que si vamos a hacer ciencia del derecho, tenemos que partir determinando el objeto de estudio. Entonces, cuando ustedes van a leer un artículo científico sobre el derecho, ustedes se van a dar cuenta de que hay cuatro ramas de la ciencia del derecho. Está la dogmática jurídica, está el derecho comparado, está la teoría general del derecho, y por último tienen un cuarto que es la teoría de la justicia. Entonces, esas son las cuatro ramas principales del derecho, ¿sí? No me quiero equivocar. Teoría general de teoría de la legislación. Entonces, estas cuatro ramas del derecho son de las ramas de la ciencia del derecho, son las principales. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que cada una de ellas parte desde diferentes definiciones del derecho, ¿sí? Entonces, definir el derecho es importante en la medida en que pues necesitamos partir de algo, ¿sí? Como que necesitamos empezar por algo. Pero sí es cierto también que esa definición se reconoce como limitada, porque lo que les decía, una cosa es yo estar parado en la física y yo estar en la capacidad de definir fenómenos físicos, fenómenos de la fuerza por medio de las matemáticas, porque son fenómenos sustancialmente simples, ¿sí? Son leyes del universo que tienen expresiones básicas en las matemáticas, pero el derecho no tiene eso, porque el derecho, al ser una construcción social, el derecho al ser un fenómeno cultural, pues es sumamente complejo porque hay que tener en cuenta demasiados factores. Entonces, estas cuatro ramas, esas cuatro como líneas que tiene el derecho, la dogmática jurídica, la teoría general del derecho, la teoría de la legislación, el derecho comparado, tiene diferentes concepciones de lo que puede ser el derecho. Entonces, por ejemplo, para la dogmática jurídica es lo que uno lee cuando, por ejemplo, ustedes son quienes están viendo personas, con la doctora Juliana o con la doctora Conde. Con Conde. Bueno, con la doctora Conde ustedes ya me imagino que compraron su librito, ¿cierto? ¿O no? Estoy muy viejo. No dejo imprimirlo. Muy exacto. Entonces lo que hace la doctora Conde es dogmática jurídica. ¿Por qué? Porque es que ella tomó las principales elementos del derecho colombiano respecto a una temática en específico, que en su caso es el civil personas, y sintetizó cuáles son como esas características del derecho colombiano en ese caso.
Entonces, lo que la doctora Conde escribió, ¿lo escribió para qué? Para el derecho colombiano. Lo que ella escribió no aplica en Perú, no aplica en Bolivia, no aplica en Estados Unidos. Puede que aplique, puede que hayan cosas que se parezcan, pero ¿quién hace eso? Los científicos que se dedican al derecho comparado. Entonces, ahí ustedes se van dando cuenta que hay muchas perspectivas referente a lo que puede ser el derecho. Entonces, sí, en una cierta medida es necesario. Por ejemplo, para la dogmática jurídica, el derecho no es otra cosa que un conjunto de normas que se aplican, que regulan la conducta humana en un determinado contexto territorial. ¿Sí? Porque claro, o sea, el derecho que le interesa a la dogmática jurídica es el derecho colombiano y ya, ningún otro. Entonces cuando ustedes van a leer, cuando ustedes van a la Librería Nacional, ustedes buscan la sección de derecho, ustedes van a encontrar, por ejemplo, a Fernando Ginestrosa. Van a encontrar, por ejemplo, el libro de lecciones de derecho penal del externado. Van a encontrar, por ejemplo, libros sobre bienes que abundan. Entonces, todos esos libros que hay, precisamente, tienen que ver con dogmática jurídica, porque lo que hace la dogmática jurídica es establecer cuáles son como esas interpretaciones que han hecho los jueces, cuáles son las interpretaciones que se pueden hacer de las leyes que son vigentes en el país. Entonces, por eso también se reeditan y se revuelven a publicar esos libros, porque como cambian las leyes, como cambian las interpretaciones, como la Corte Constitucional saca otro tipo de ley, otro tipo de sentencia, pues entonces tienen que actualizarse. Toda la dogmática jurídica ve al ordenamiento, ve el derecho como un ordenamiento jurídico, ¿sí? Como algo dinámico, como algo en proceso, en transformación. La teoría general del derecho es esta área de la ciencia del derecho que le preocupa saber cuáles son esos conceptos elementales del derecho. Entonces, lo que hace la teoría general del derecho es producir conceptos. Y dice, mira, si nos damos cuenta, en todos los países, que es al final del día lo que hace Hart, ¿cierto? Hart te dice, generalmente en todos los derechos existen normas, reglas que explican cómo resarcir un daño. Existen reglas que te explican cómo llevar a cabo contratos y cómo exigir su cumplimiento. Exigen reglas respecto de cómo funcionan los tribunales y de qué normatividad pueden aplicar. Existen reglas que te dicen cómo funcionan el aparato legislativo y cómo se crean nuevas normas. Entonces, eso es teoría general del derecho. Y por eso lo podemos leer aquí, ¿sí? Porque no importa que Hart haya escrito esto hace tanto tiempo, porque al final del día es general. Entonces, cada una de estas cosas, pues no voy a ahondar más en ellas, tiene precisamente tienen métodos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el método por antonomasia de la dogmática jurídica es la descripción. Porque la dogmática, ¿qué te dice? La dogmática te dice, mira, esta norma dice esto y se puede interpretar de esta manera. Se dice que hacen exégesis, que hacen hermenéutica. ¿Sí? Suelen hacer eso los tratadistas. La teoría general del derecho, por ejemplo, ¿qué hace? Hacen abstracciones. La teoría de la legislación, ¿qué hace? Bueno, el derecho comparado hace comparaciones, por ejemplo, usa un análisis histórico comparativo. La teoría de la legislación también. Entonces, cada una de esas ramas de la ciencia del derecho tiene diferentes métodos para producir un determinado tipo de conocimiento. ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿A todos? Sí, Bueno, entonces, sí. ¿por qué es tan importante eso? Porque para que se den cuenta, muchachos, que cuando hablamos de derecho, tenemos un objeto que es el derecho y que lo que puede ser el derecho va a depender precisamente de las diferentes ramas de la ciencia del derecho con diferentes métodos. Y esto poco a poco nos va dando a entender como cuál es el lugar de la ciencia en el derecho. Entonces, ahora, precisamente esos problemas definicionales del derecho hace que sea bastante complicado determinar con claridad qué es lo que se puede considerar derecho. Entonces, vamos a hablar de algo que está en la lectura, y es que el derecho es como una pelotica que podemos ver desde diferentes perspectivas, ¿sí? Como que yo puedo coger el derecho, como yo puedo coger este vaso, yo puedo mirarlo por abajo, puedo mirarlo por arriba, puedo mirarlo por los lados. Entonces, hay diferentes puntos de vista respecto del derecho. También lo podemos llamar dimensiones del derecho. Entonces vamos a imaginar que este circulito es el derecho y que lo podemos dividir
en 3 partes. ¿Esas 3 partes qué son? Esas 3 partes es la dimensión fáctica del derecho. Tenemos una dimensión normativa, tenemos una dimensión valorativa del derecho. ¿Eso qué significa? Cuando yo les digo dimensión fáctica, ¿en qué piensan? ¿Qué les había dicho las palabras? Porque son tan importantes. A mí se me viene a la mente in su facto, que significa inmediato, creo, ¿no? O sea, rápido. Muy bien. Así me decía mi mamá. Por ejemplo, ¿en qué palabra piensan? Por ejemplo, que viene de fáctico, viene la palabra fact, ¿cierto? Que en inglés significa hecho, ¿cierto? Entonces tenemos esta dimensión del derecho como hecho. ¿Sí? ¿Y qué es un hecho? El hecho es algo inmediato, es cierto. El hecho significa que hay efectos al derecho. O sea, el derecho tiene efectos, ¿sí? Como que el hecho de que existe una norma que prohíba el homicidio tiene implicaciones, causa cosas. Entonces, esa es la dimensión fáctica del derecho. Esa dimensión fáctica es la más sustancial, es la donde podemos ver que el derecho se mueve como fenómeno. Ahora, la dimensión normativa. ¿En qué piensan cuando les digo normativo? Muy simple. Normas. Muy bien, el derecho como norma. ¿Eso qué significa? Como habíamos visto, el derecho es una cuestión de reglas, porque es lo que primordialmente compone los ordenamientos jurídicos. Entonces, cuando yo veo el derecho, yo puedo analizar ese aspecto, esa dimensión normativa del derecho. Es decir, ¿una norma qué es? ¿Qué es una norma, muchachos? Tiene debe ser de cumplimiento obligatorio y si no se cumple debe tener una sanción. Ok, bueno. Claudia está positivista. Complemento obligatorio más sanción. Bueno, ¿qué piensan los demás? Laura, ¿qué es una norma? Bueno, yo también creo que diría que es como un mandato o algo establecido que se debe cumplir pues, para el buen funcionamiento en las relaciones de las personas. Okay. Es como una regla de conducta. Muy bien. Pero les hago una pregunta. Cuando vamos... no entró el código civil hace rato. Por ejemplo, si yo les muestro esto, este artículo 700 del Código Civil. ¿Quién no puede leer? Sara, ¿me ayudas? Artículo 700. El descubrimiento de un tesoro es una especie de invención o hallazgo. Se llama tesoro la moneda o joyas u otros efectos preciosos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos, sin que haya memoria ni indicio de su dueño. Pues entonces resulta que lo que nos dijo Claudio, lo que los demás han dicho, como esa dimensión como impositiva del derecho, como que manda algo, como que obliga algo, pues es algo que decían los positivistas, sí, que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Y esos positivistas, pues literalmente tenían esa estructura. Kelsen, el más famoso, decía, una norma tiene que tener un acto, ¿sí? Una conducta, una acción que es de obligatorio cumplimiento y que de no cumplirse es sancionada. Pero entonces, con el pasar del tiempo, llegó, por ejemplo, Hart, llegó Dworkin, y precisamente alguien nos estaba hablando al principio de esa idea entre reglas primarias y reglas secundarias. Recuerden, por ejemplo, muchos que las reglas secundarias son 3. La regla de cambio, de adjudicación y la regla de cambio de adjudicación. Se me olvidó la tercera. ¿Potestad? No. No. No.
de reconocimiento. Muchas gracias. Reconocimiento. Son esas tres. Entonces, cuando hablamos de estas distinciones, pues entonces, ¿qué pasa? El famoso debate de Hart-Dworkin, ¿en qué consiste? Consiste en que Hart dice esto, ¿sí? Como que Hart indica esto. Dice, sí, no, es que las reglas, es que el derecho es un conjunto, es un sistema de normas que compone reglas primarias y reglas secundarias, y las reglas secundarias tienen la capacidad de implicar, como de asignar potestades, mientras que las reglas primarias solamente implican obligaciones. Pero cuando llega Dworkin, él le dice, no, 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 calmado, calmado, pues. ¿Qué hacemos con esas normas que no son de esta misma índole? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esas normas que no imponen obligaciones y que tampoco confieren derechos? Como por ejemplo, ese artículo 72 que acabamos de leer. Porque resulta que está en el Código Civil, sigue siendo una norma, ¿cierto? Como que está en el Código Civil, sigue siendo una norma. Pero no tiene una regla, o sea, no te dice qué hacer, no te dice qué conducta ejecutar, tampoco te confiere una potestad, solo te está definiendo. Entonces, Dworkin dice, resulta que no podemos excluir esta clase de normas del ordenamiento jurídico, porque si nos quedamos con una visión restrictiva del ordenamiento jurídico, en la cual solamente hay reglas primarias y reglas secundarias, pues entonces las reglas definicionales se pierden. ¿Y eso por qué es tan grave? Porque resulta que ya habíamos visto que el derecho es una cuestión de palabras. Entonces, si el derecho no define lo que para el derecho significa un tesoro, pues entonces el día de mañana alguien se puede encontrar un celular en la calle y se lo puede llevar y puede decirle al juez, no es un tesoro. Entonces se aplica la normatividad del tesoro, porque cuando ustedes encuentran un tesoro, un ejemplo de tesoro son las huacas, sí, como que es el ejemplo clásico del tesoro, las huacas. Entonces se encuentra una huaca, está llena de oro, pero resulta que los tesoros no es como que se los pueda quedar la persona que lo haya encontrado. Sí, por eso muchas veces las huacas no las declaran, sí, como que se dan cuenta que tiene una huaca, pues porque precisamente el Estado mete la mano. Entonces, en ese caso, pues nos enfrentamos a ese problema, como que hay normas que definen, y Dworkin dice son fundamentales porque necesitamos saber de qué estamos hablando cuando hablamos con el derecho. Un momentico que mi perro. Entonces, precisamente, las normas, si bien suelen tener esta estructura, las normas son mucho más que eso. Las normas también incluyen, por ejemplo, los principios. Bueno, los principios no son normas, no olviden eso, pero el derecho también tiene principios, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero las normas no solamente tienen esa estructura de cumplimiento obligatorio y sanción, para que lo tengan claro. Y precisamente como que son cuando hacemos esa distinción entre positivismo y naturalismo, naturalismo, perdón, pues resulta que nos enfrentamos a eso. Por ejemplo, para los positivistas la norma no es más que algo producido por un legislador, ¿sí? Por una autoridad que está como revestida de autoridad, valga la redundancia, para emitir normas. Y si esa autoridad, que por ejemplo en nuestro caso es el Congreso, produce esa norma, pues entonces esa norma es de obligatorio cumplimiento. En tanto es obligatorio cumplimiento, se puede exigir que se cumpla y por tanto hablamos de violación de normas. No sé qué. Mientras que para los naturalistas hay mucho más de fondo a la norma. Para los naturalistas la norma tiene una dimensión trascendental, ética, de justicia. ¿Por qué? Porque mientras que los positivistas se enfocan diciéndote como, no, mira, es que, y también, ¿no? Como que hay diferentes tipos de positivistas, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Pero en términos generales, los positivistas se preocupan únicamente por esos aspectos tangibles del derecho, por la norma, porque ellos te dicen, mira, yo tengo el Código Civil y yo lo puedo analizar, y los análisis que yo puedo hacer del Código Civil son, por ejemplo, de si esa norma es válida. Y esa norma para los positivistas es válida, sí. Fue emitida por autoridad competente. Si siguieron el procedimiento competente y si esa norma no ha sido derogada. Entonces, esas tres características son lo que componen para los positivistas la validez de la norma. Para los naturalistas, en cambio, para que una norma sea válida, además de tener que constituir y cumplir como con esos parámetros positivistas, también tiene que ver con la justicia. Entonces, para los naturalistas, ¿qué pasa? Para los naturalistas, el derecho es una expresión también de la moral, es una expresión de la ética, es una forma en que encontramos preceptos que vienen desde nuestra propia razón y esos preceptos son justos,
son racionales, ¿sí? Entonces, para un use naturalista, pues dependiendo obviamente del tipo de use naturalista del que hablemos. Pero, por ejemplo, a un positivista no le importa si el delito de aborto es justo o no. A un use naturalista sí. Entonces, por ejemplo, un use naturalista sí les puede decir como no, es que el delito del aborto no tiene sentido, no es una norma válida, porque precisamente va en contra, no sé, de la autodeterminación de las mujeres, y eso es decidir sobre los cuerpos de las personas, entonces en ese orden de ideas no debería ser una norma válida. Un positivista, ¿qué te dice? Un positivista te dice, pues puede ser, quizás, de pronto, pero al final del día, el Código Penal y por tanto ese artículo en el cual está tipificado el aborto fue producido por el órgano competente, respetando el procedimiento adecuado, y no ha sido derogada. Entonces, esa norma es válida. Simple. El positivista dice sí, como que tus opiniones respecto a la justicia son muy importantes, pero no hay pie a ellas en la ciencia del derecho. Porque yo como científico del derecho tengo como único propósito analizar, describir lo que encontramos. Esta tercera dimensión valorativa tiene que ver con todo lo referente a, ¿qué piensan? Axiológica y use naturalista. No es naturalista, porque también puede haber aspectos valorativos en el derecho positivo. Principios, ¿sí? Entonces la dimensión valorativa tiene que ver con los valores, con los principios, con los elementos éticos del derecho. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo hacer análisis del derecho en todas estas dimensiones. Entonces les doy ejemplos. Por ejemplo, la sociología jurídica se mueve acá. En el derecho, en la dimensión fáctica del derecho. En la dimensión normativa que se mueve, por ejemplo, la hermenéutica. La hermenéutica es el análisis de textos. En la dimensión valorativa que se mueve, la filosofía, la ontología del derecho. ¿Sí? Entonces, eso nos muestra lo rico que es el fenómeno jurídico. Entonces, si a ustedes no les gusta la filosofía, pues ustedes pueden dedicarse a la hermenéutica. Y si tampoco les gusta la hermenéutica, pues se pueden dedicar a la sociología jurídica o a la psicología jurídica. Incluso hay neurología jurídica. Hay de todo. Entonces, ¿esto por qué es tan importante? Porque precisamente va mostrando cuáles son las dimensiones en que se puede analizar el derecho. Y todos estos tienen que ver con diferentes formas de definir el derecho, ¿sí? Como que la dimensión fáctica lo ve como un hecho, la dimensión normativa lo ve como un conjunto de normas y la dimensión valorativa lo ve como un conjunto de valores. Entonces, poco a poco vamos viendo cómo se va enriqueciendo el panorama frente al derecho. Nos damos cuenta de que el derecho no es simplemente las normas del Código Civil, se llama mucho más allá de eso. Entonces, la lectura posterior a eso les habla un poquito de problemas de definición, de ambigüedad, vaguedad, emotividad, etc. Y después les empieza a hablar del sistema, del derecho como sistema normativo. Y les habla de tres conceptos fundamentales que es importante que los conozcan desde ya: la validez, la eficacia y la justicia. Y resulta, muchachos, que tanto la validez como la eficacia como la justicia se puede predicar de dos cosas: de las normas, se puede predicar de los ordenamientos jurídicos. ¿Qué es un ordenamiento jurídico? Pues al final del día no es más que un conjunto de normas en un cierto contexto. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay ordenamientos jurídicos que son válidos, eficaces y justos. Así como dentro del mismo ordenamiento pueden haber normas válidas, eficaces y justas. Entonces, por ejemplo, un ordenamiento puede ser válido, pero puede que una de sus normas no lo sea, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, para que tengan en cuenta esas dimensiones de los conceptos de validez, eficacia y justicia. No voy a ahondar tanto para que ustedes también como que tengan un acercamiento a ellos, pero pues vayan haciendo una idea. ¿Ustedes en qué piensan que se puede diferenciar la validez de la eficacia? Yo creo que hay normas que aún estando vigentes, digamos que la consecuencia, la sanción que se den de ellas, o sea, no se da como se espera, o sea, no se da con cierta eficacia, por decirlo así, es que no sé cómo explicarlo. O sea, una norma puede estar vigente, pero no quiere decir que por eso, digamos, que su sanción dé el efecto que quiere dar. Es lo que entiendo. Ahí está en el clavo.
Entonces resulta que la validez tiene que ver mucho con el tema de vigencia, pero resulta que no siempre, o sea, validez no equivale a vigencia, ¿sí? Y la validez va a depender de precisamente la corriente del derecho en la que ustedes estén viendo. Porque, ¿qué les decía ahorita? Les decía, una norma en el positivismo es válida si cumple con con esos 3 criterios, pero en el naturalismo esa norma no sería válida, ¿sí? La norma podría existir, podría estar vigente, pero para el use naturalista no sería válida, pero perfectamente podría ser eficaz, porque si se está aplicando así no sea válida, pues de todas maneras la norma se aplica, entonces es eficaz, ¿sí? Y eso es lo que la lectura explica, que es la independencia conceptual, como que una norma puede ser válida, eficaz y justa, así como una norma puede ser inválida, eficaz y justa, así como una norma puede ser válida, ineficaz, pero justa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos conceptos son intercambiables. Y precisamente la definición de cada concepto va a depender de si ustedes se paran en las diferentes corrientes del derecho. Entonces, la lectura les va a explicar que hay 3 principales. El positivismo, el naturalismo, que mejor llamamos naturalismo, y el realismo. Entonces, la manera más simple en que lo explica la lectura es que tiene que ver con el tema de relaciones que se establecen entre esos conceptos anteriores. Entonces, para el positivismo, la justicia es igual a la validez. Para el naturalismo, la validez es igual a la justicia. Y en el realismo, la validez es igual a la eficacia. Entonces, esto porque les va sentando unas buenas bases para entender la distinción entre positivismo, naturalismo y realismo. Pues porque entonces para los positivistas lo que importa a una norma es que la norma sea válida. Entonces, en tanto la norma es válida, la norma es justa. Punto. Sí, como que si la norma hace parte del ordenamiento jurídico, se presume que el ordenamiento jurídico busca la justicia. Y para el positivista no es importante realmente determinar si esa norma genuinamente es justa. Eso no significa que al positivista no le importe, ¿sí? El positivista dice, ojo, a mí sí me importa eso, pero desde mi punto, donde yo estudio el derecho, no puedo emitir juicios respecto a la justicia, porque al final del día la justicia es algo netamente subjetivo, es un valor subjetivo, es un valor que depende mucho de perspectivas. La ciencia no puede depender de perspectivas, la ciencia no puede depender de subjetividades. Entonces, en ese orden de ideas, pues a mí lo que me interesa es poder estudiar las normas del ordenamiento jurídico y yo, por tanto, parto derecho de que son justas, porque necesito estudiarlas. Y sobre las normas, yo sí puedo producir ciencia, sí puedo producir conocimiento, porque las normas, si yo las estudio desde la perspectiva lógica, que es como lo hacen los positivistas, pues no me interesa si es justo o no es justo. ¿Les queda claro el positivismo a grandes rasgos? El naturalismo, ¿qué dice? El naturalismo dice, bueno, la validez equivale a la justicia. Entonces, incluso si una norma no cumple con ciertos requisitos de validez o de vigencia, o digamos, por ejemplo, que la norma no respondió, como que no siguió ¿cómo se llama esto? El procedimiento adecuado, si la norma es justa, es válida. Y si ustedes se fijan, en realidad, esto lo podemos ver en el ordenamiento jurídico. Creemos que nuestro ordenamiento jurídico es súper blindado y súper positivista, pero resulta que no. Por ejemplo, la sentencia sobre el aborto, que me imagino que ya la leyeron, que la van a leer en Civil Personas, si ustedes se dan cuenta, en esa sentencia la Corte le dice al Congreso, legisle, determine qué va a pasar con el aborto. Pero en el entretanto, ¿qué hace la Corte? Ofrece 3 causales. Y esas 3 causales tienen la calidad de norma. Y si bien lo que está haciendo la Corte es sobrepasar por así decirlo, como sus poderes, porque la Corte no puede emitir normas de ese estilo. La Corte no puede emitir normas de carácter general, impersonal, abstracto, que es la calidad que se le da a las leyes. Ahí lo que está haciendo la Corte directamente es legislar y el poder legislativo está únicamente en poder del Congreso. Pero ¿qué dice el naturalista? No importa, porque lo que está sacando la Corte es plenamente justo y por tanto es válido, es exigible, se debe poder aplicar. Y por último, los realistas dicen como no, es que la validez equivale a la eficacia. Entonces resulta que en una escala temporal, eso sucedió así. Bueno, aquí antes hubo una especie de naturalismo, que podemos llamarlo
tomismo por Santo Tomás de Aquino. Primero hubo esta época en la cual el derecho era esto súper wow, como si conectemos con la razón superior y saquemos esas normas de conducta para que nos comportemos de manera adecuada y seamos personas civilizadas y comportémonos. Y poco a poco, cuando surgieron cosas como, por ejemplo, entre más crecieron los estados, se daban cuenta de que era un poco difícil y poco a poco esa clase de normas que tenían un tinte tan filosófico, tan metafísico, tan ético, eran difíciles de mantener, eran difíciles de imponer. Entonces, poco a poco va surgiendo el positivismo. El positivismo no solamente es positivismo jurídico, ¿sí? Como que el positivismo va mucho más allá de eso. El positivismo fue todo un paradigma y un movimiento científico que apareció en la modernidad, que tiene un enfoque en la razón. Entonces, para el positivismo lo más importante es la lógica. Los positivistas, independientemente si son positivistas jurídicos, científicos, lo que sea, tienen un enfoque en la lógica y les interesa determinar la validez lógica de las premisas que emite la ciencia. Entonces, el positivismo surge precisamente como esta rama que te dice, no, vení, saquemos del derecho tanta maricadita, tanta locurita, tanta cosa rara, porque es que eso no nos está sirviendo. Necesitamos son normas claras, concisas, simples, concretas, que nos permitan comportarnos en la sociedad y que nos digan cómo debemos comportarnos. Porque si nos andamos que pensando en el bien mayor, en la justicia, en la virtud, pues en realidad no estamos haciendo nada y los ordenamientos jurídicos son un despelote, nadie sabe cómo comportarse, nada funciona bien. Entonces ahí surge el positivismo. El positivismo también surge como una rama científica del derecho que dice, y son los primeros que fundan el aspecto científico del derecho, porque dicen como, no, es que para estudiar, ay, un momentico. Aparece el positivismo y aparece Hans Kelsen y dice como no, es que una teoría pura del derecho que esté exenta de temas con la justicia y valores metafísicos imposibles sobre los cuales no se puede hablar, bla, 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 son los esfuerzos más científicos del derecho. Y después de eso resulta que suceden nada más y nada menos que las guerras mundiales y gran parte de lo que permitió, pues como tanta crueldad en el mundo, fue el derecho, ¿sí? Como que fue que Hitler estuviera en la capacidad de cambiar todo el ordenamiento jurídico alemán en el cual se permitiese cosas como el nazismo, el fascismo, la discriminación, pues el holocausto en general, y eso pasó en toda Europa. Entonces, cuando sucede eso, la gente se empieza a decir, quizás ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma. Entonces, precisamente ahí surge otra vez una nueva corriente naturalista, que surge también como al mismo tiempo con el apogeo del ambientalismo, que surge también con ese tema de los hippies, bueno, todo es muy bonito. Y entonces aparece el naturalismo como que eso prolifera, porque es que muchachos recuerden que el derecho es un fenómeno social, ¿sí? Como que el derecho no puede escapar lo que pasa en el mundo. Entonces, con esos nuevos, después de las Segundas Guerras Mundiales, de la Guerra Fría, el naturalismo vuelve a decirnos como es importante que conectemos y que no nos concentremos solamente en la forma, porque esta distinción, forma, sustancia, forma, es la que más prepondera en nuestro derecho. Entonces, mientras que los positivistas se preocupaban por la forma, el naturalismo siempre se preocupa por la sustancia. Eso es lo que más lo caracteriza. El naturalismo le preocupa saber cuál es el contenido de esas normas, no solamente saber si esas normas son válidas o no. Entonces, con el surgimiento del naturalismo, con exponentes como Boaventura de Sousa Santos, también aparecen, no sé, Norberto Bobbio, entre otros, ellos empiezan a decir como es importante que analicemos el contenido de nuestras normas, ¿sí? Sepamos y revisemos si esas normas son justas y así no podamos tener una definición concreta de justicia, pues eso no nos exonera de tener que hacer análisis que nos permitan ver, así sean análisis netamente utilitaristas, ¿sí? Como que revisemos. Y finalmente aparece el realismo, un poquito al mismo tiempo el naturalismo. El realismo nace en Escandinavia y nace en Estados Unidos. Son como los dos primeros lugares donde nace el realismo. Y ahí es literalmente validez, es igual eficacia. El realismo es muy chévere.
hay exponentes como Thomas Kennedy, que habla un poquito del tema, súper interesante. Para ellos, el derecho es lo que hacen los jueces. Entonces, lo que ellos hacen son teorías psicologistas sobre los jueces. Entonces, dicen como al final del día, el único lugar donde se expresa realmente el derecho es cuando se produce una sentencia judicial. Entonces, por eso ustedes ven que las series como Suits, How to Get Away with Murder, le dan un rol tan protagónico al juez. Sí, como que el juez es súper importante en esas series, porque al final del día el juez estadounidense tiene mucha más liberalidad que los jueces colombianos. Entonces, eso es precisamente producto de una tradición realista. Esa tradición realista equipara y pone en el centro del derecho como el actor más importante al juez. Entonces, mientras que el positivismo pone como el actor más importante al legislador, el iusnaturalismo pone como actor más importante en el derecho a ninguno, porque el iusnaturalismo tiene un enfoque trascendental, o sea, como que ve mucho más en el derecho que la mundanidad, por así decirlo. El realismo pone de presente al juez, es el más importante porque él es el que produce derecho, él es el que aplica el derecho. Entonces, para el realismo, ¿por qué validez es igual a eficacia? Porque si las normas que existen son aplicadas, es decir, son eficaces, y que la eficacia tiene diferentes perspectivas, ¿no? Ya lo veremos y ya lo verán en la lectura, como que hay eficacia que se presume de la norma. Entonces, cuando la norma tiene como objetivo, o sea, piensen por ejemplo en el pico y placa. El pico y placa es una norma sumamente efectiva, porque al final del día la mayoría de personas no sacan el carro. Bueno, en realidad no es tan efectiva, porque a ver, analicémoslo bien. El pico y placa ha producido también, por ejemplo, que el parque automotor aumente pues como en cantidades, porque pues la gente que tiene los medios se dice, pues tengo pico y placa, pues me compro otro carro y ya. Entonces salen de pico y placa. Entonces en ese sentido, la norma del pico y placa no ha sido eficaz. Pero hay otras personas que no tienen los medios para comprarse otro carro, que es el común denominador. Entonces, pues simple y llanamente, ¿qué dicen? El pico y placa es una norma eficaz porque al final del día mucha gente no sale, no tiene pico y placa y le toca pues baila. Pero por ejemplo, ¿cuál es otra perspectiva de la eficacia? La eficacia sería, bueno, si el pico y placa tiene una sanción, tenemos que preocuparnos porque esa sanción sea impuesta, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que sale en pico y placa, pero que no le ponen sanción. Entonces, la norma es ineficaz desde la perspectiva de la aplicación, porque no se aplica la sanción que está prevista en la ley. Entonces, todas estas diferentes corrientes, recuerden, se llaman corrientes del derecho, han hecho diferentes enfoques en lo que puede caracterizarse, en lo que más debe considerarse como importante dentro del derecho. Entonces, pues bueno, creo que mejor dejamos por acá. Así no nos extendemos tanto. La idea tampoco es tomarnos las 2 horas porque ya estamos cansados.